Hola, buenos días. Me presento, yo soy el doctor Jorge Calderón Ticona, soy médico endocrinólogo del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. En los siguientes minutos voy a compartir con ustedes aspectos relacionados a la prevención y tratamiento del pie diabético en el primer nivel de atención. Me gustaría saber, hay mucha gente del primer nivel de atención, entonces de repente si por el chat me pueden decir de qué ciudad, centro son ustedes. Entonces, me gustaría saber de dónde son. Hay más de 50 personas, hay gente de Chanchamayo, hay gente de Lima, de la Diris Norte, hay gente de Sullana, estoy viendo gente de Loaiza, de la Diris Norte, muy bien, estoy viendo gente de muchas partes de Huacho, muy bien, me parece que de Comas, de la Diris Norte, ¿no? Eh, Muy bien, de Satipo, de Mazamari, muy bien. Buenos días a todos, bienvenidos a esta sesión. Espero que cualquier pregunta háganla por el chat, por favor, que al final ojalá que tengamos tiempo para revisar aspectos relacionados a este tema que es tan amplio, tan profundo, pero también tan apasionante. Yo quiero compartir con ustedes algunos aspectos relacionados algunos datos de que, por ejemplo, diabetes es una de las enfermedades más frecuentes en el mundo. Hay cerca de 5 millones de pacientes que mueren al año por diabetes. En el mundo mueren 1.5 millones por HIV, mueren 1.5 millones por tuberculosis y 600.000 personas por malaria, Zika, etc. Pero lo que vemos en las noticias es que hay mucho HIV, mucho Zika, entonces pareciera que toda la información, toda la intensidad de las intervenciones van a infecciosas. Y no debería ser así, ¿no? Debería ser más compartido para que las enfermedades no transmisibles, principalmente diabetes, tengan un presupuesto adecuado. Este es un paciente que tiene 62 años, es diabético, 17 años, y presenta esta lesión en el pie. Él tenía mucho dolor y su comadre le dijo que se eche un emplasto de llantén, o sea, que hierve el agua, ponga una toalla, la exprima y se envuelve el pie para que le calme el dolor. Bueno, el señor lo hizo. Fíjense lo que le pasó. Le pasó una quemadura de segundo o tercer grado. Llegó hasta la amputación porque no pudimos salvarlo. Entonces, es muy importante que los pacientes diabéticos tengamos mensajes claros para que podamos evitar estas lesiones en nuestros pacientes. Algunos datos importantes sobre el pie diabético, que es la primera causa de amputación no traumática. Más o menos el 15% de los pacientes diabéticos van a hacer una úlcera en su vida, y de las personas que tienen o han tenido una úlcera o una amputación, la mitad de ellos van a tener una recurrencia en los próximos 3 a 5 años. Algunos datos epidemiológicos, se estima más o menos que hay cerca de 380 millones de personas con diabetes. Eso es más o menos el 8% de la población. Alrededor del 80% está en países en vías de desarrollo como Latinoamérica, África, y se espera que para los próximos 10 años la diabetes va a tener un número de 552 millones. Eso va a ser más o menos cerca del 10% de la población. El pie diabético tiene también algunos datos interesantes. Hay una incidencia anual de 2% y que la incidencia por vida está entre el 15 y el 20% de los pacientes. Es decir, de 100 pacientes, entre el 15 a 20 de ellos va a tener una herida en algún momento de su vida. También recuerden que cada 20 segundos en el mundo se pierde una pierna. El 70% de estas amputaciones están relacionadas a diabetes, y que también el pie diabético es una de las principales causas de hospitalización en pacientes diabéticos. El problema del pie diabético lamentablemente representa el 40% de los recursos sanitarios de los países en vías de desarrollo. Entonces, los costos del pie diabético son abundantes, inmensos, principalmente debido a que ocasiona discapacidad.
El tratamiento de las úlceras es todo un reto porque tiene etiología multifactorial, hay neuropatía, vasculopatía, hay deformidades en el pie, tiene que ver con alteraciones en la carga del paciente, compromiso óseo, y necesita intervención multidisciplinaria, ¿no? Si una úlcera se cura, lamentablemente no queda ahí la historia. La recurrencia es alta, entre el 30 a 40% al año. Lo único que queda es la prevención de las úlceras, que esto ha sido reconocido a nivel mundial, ¿no? Esta es más o menos la prevalencia del pie diabético en el mundo. En Europa es alrededor del 1%, en África es 11%. Reportes que estamos haciendo con ADIPER entre la DIRIS Norte y Camaná, estamos encontrando que la prevalencia de pie diabético es 14%. Es un dato que este año debemos de estar en un margen, ¿no? El pie diabético es frecuente en Latinoamérica. Este es un reporte que hicieron los países de Latinoamérica. Perú tiene 19% de pacientes hospitalizados por 14% de pacientes hospitalizados por diabetes. Perú también tiene más de Wagner 1 o 2 o 3, es 5% de los pacientes. Hay estudios grandes que han hecho sobre el pie diabético. El estudio de China reporta, por ejemplo, en el 2010 que el 28% de todas las causas de amputación son por diabetes, el 38% son no traumáticas, en su mayoría son varones, en una edad promedio de 66 años, con un tiempo de diabetes de más o menos 12 años. El estudio chino también reporta que los pacientes con pie diabético amputado tienen glicosiladas de 8.9, 50% tienen neuropatía, 74% tienen enfermedad vascular periférica. En Canadá también se han hecho reportes cómo están los casos de hospitalización, y la principal causa de hospitalización, alrededor del 20% de los pacientes que se hospitalizan en Canadá son por pie diabético. Y en segundo lugar está la enfermedad renal crónica y la enfermedad renal terminal, que también van juntas, hacen cerca de un 20%. Entonces, pie diabético es la principal causa de hospitalización en el mundo. El estudio de pie diabético de Estados Unidos encontró que el riesgo de desarrollar diabetes en los pacientes americanos es 15%, tiene una incidencia anual entre 1 y 4%, una prevalencia entre 4 y 10%, y la incidencia por vida llega a veces hasta 25%. ¿Por qué es importante el pie diabético? Porque está asociado a muchas complicaciones, a consultas repetitivas, a hospitalizaciones reiterativas, a hospitalización prolongada, uso frecuente y crónico de antibióticos, a cirugías, a falta de trabajo, a rehabilitación, de tal forma que esto hace que el paciente sea de un manejo complejo. La diabetes también tiene un costo elevado. Estudios en Estados Unidos encuentran, por ejemplo, que el pie diabético sin amputación es $18,000, con amputación en Suecia es $34,000, ¿no? El síndrome de pie diabético es un estudio en americanos mexicanos. También encontró una neuropatía del 42%, enfermedad vascular periférica 17%, úlceras con infección 57%. Eso es en los blancos no hispanos. En los mexicanos americanos, 40% de neuropatía, 12% de enfermedad vascular periférica y 52% de úlcera con infección. Después de que ocurre la primera úlcera, un seguimiento a 2 años encontró que la recaída es 24%. Si uno hace también seguimientos más prolongados, como por ejemplo 18 meses, y compara cómo es que le puedo educar a un paciente en que tenga autoinspección, use un calzado adecuado, puedo tener una diferencia entre una recaída en 26% en el grupo que no fue intervenido versus un 5.8% de los pacientes que son educados adecuadamente. Entonces, es muy importante educar a los pacientes que hayan cicatrizado una úlcera, porque la tasa de recaídas es muy alta, ¿no? Entonces, tenemos que evitar las recaídas. Algunos estudios en Perú muestran, por ejemplo, este es un estudio del Hospital Cayetano, donde evalúan 62 pacientes. También estudian la escala de neuropatía de Michigan y encuentran que
alteraciones en la velocidad de conducción, 98%, y alteraciones en neuropatía, de 45%. ¿Cómo eran estos pacientes? Pues tenían una edad promedio de 57 años, la mayoría eran mujeres, tenían un tiempo de diabetes de 7 años, hemoglobina glicosilada de 9.8. Enfermedad coronaria 14%, insuficiencia vascular periférica 34%, neuropatía 5.9%. También más o menos se repiten esos números, ¿no? Este es el estudio que hizo el Hospital Almenara, encuentra un PIS químico del 60%, neuroinfeccioso 40%. Igual, la edad del paciente es más de 60 años, en este caso 67 años. La duración de diabetes era en promedio 17 años. Estaba asociados a hipertensión el 50%, enfermedad coronaria 12%, manejo con solo el 39% tenían glicosidadas controladas, un Wagner 3 o 4 o 5 el 63%, PIS químicos 58%, neuroinfecciosos 37%. ¿No? Este es también este es un estudio que lo hizo el equipo de Loaiza sobre las características clínicas y factores asociados a morbilidad intrahospitalaria en pacientes diabéticos tipo 2 y encontró en más de 420 pacientes, la edad era 62 años, el tiempo de diabetes 9 años, hipoglicemiantes orales, inmunoterapia 41%, terapia combinada 10%, uso de insulinas 15%. Y algo que lo que encontramos interesante, que era debutantes, era 11%, el promedio de glucosa 194, promedio glicosilada 9.8%, glicosilada más de 10, en la primera hemoglobina glicosilada al ingreso, 74%, más de 10 de glicosilada. El 10% tenía hipoglicemia y el 13% cetoacidosis diabética o un estado hipertensivo. ¿Por qué se hospitalizaron? Básicamente por infección urinaria y por pie diabético. El pie diabético tuvo el 20%, neumonía 11%, infecciones en general 69%. ¿Cuánto duraba su hospitalización de un paciente diabético sin pie diabético? En promedio 10 días. ¿Cuánto dura la hospitalización de un paciente con pie diabético? En promedio 21 días. En promedio. Porque puede durar entre 15, he visto pacientes que están 60, 90 días. ¿No? La mortalidad en los pacientes diabéticos en este estudio fue 9%. Esto estuvo asociado a insuficiencia respiratoria en el 44%, sepsis 13%, neumonía 15% y pie diabético 13%. La mortalidad por pie diabético en el estudio que se publicó en el 2013 por el equipo de LOAI se encontró que la mortalidad por pie diabético es 13%. Sería interesante ver cómo están ahora nuestros datos, ¿no? ¿Qué porcentaje de nuestras camas están siendo ocupadas por pie diabético? ¿Qué porcentaje de ellos van a amputación? ¿Qué porcentaje de ellos llegan a fallecer? Esos son datos que ya es tiempo de hacer un nuevo estudio, ¿no? Estos son los estudios del estudio de los pacientes hospitalizados en Latinoamérica. En promedio de edad era 55 años, tenían una úlcera antigua 57%, amputación previa 20%, hipertensos 88%, neuropatía 90%, enfermedad vascular periférica 42%, uso de insulinas 50%. Los datos de Australia, de los pacientes que han sido evaluados por mortalidad por pie diabético de 513 casos. Y la cohorte ve muchas causas. Mueren por enfermedad renal, enfermedad cardiovascular, sepsis, enfermedad respiratoria, falla orgánica. Entonces, no solamente fallecen por pie diabético, ¿no? Y los pacientes que tienen úlcera, que tienen enfermedad renal crónica, tienen menor sobrevida al año. Una sobrevida cerca del 30%, versus la sobrevida de los pacientes con pie diabético sin enfermedad renal crónica que sobrepasa el 50%. Si tiene un paciente con pie diabético y tiene enfermedad renal crónica, ese paciente tiene mayor chance de mortalidad, ¿no? Y bueno, ¿cómo se forma el pie diabético? ¿Cómo es la histopatología? La diabetes provoca neuropatía motora, provoca deformidad en el pie y alteraciones biomecánicas.
Por otro lado, produce la diabetes neuropatía sensitiva, con pérdida de la protección de la sensibilidad, pérdida de la sensibilidad protectiva de protección, y también produce neuropatía autonómica con disminución de la sudoración y piel seca. Todos estos factores, la anormalidad biomecánica, la pérdida de sensibilidad de protección y la piel seca, ocasionan formación de callos. Estos callos, a su vez, van a soportar mucha presión. Entonces, va a haber una presión repetitiva externa, puede haber una hemorragia subcutánea, puede haber también enfermedad arterial periférica. Esos eventos en combinación van a provocar una úlcera finalmente, ¿no? Entonces, hay algunos datos sobre la recurrencia la incidencia de la úlcera recurrente. Más o menos se estima que al año 40% recae, a los 2 años 50%, y a los 5 años más o menos 70% tiene una recaída de una úlcera o una úlcera. Entonces, también este es un punto importante que deberíamos evaluar en nuestros pacientes. ¿Cuál es la recaída y cuáles son los factores de riesgo asociados a la recaída o recurrencia del pie diabético? Ya hay estudios en relación a ello, y lo que más destaca, y eso también podríamos averiguar, es la percepción a la vibración, la presencia de una lesión preulcerativa previa, la presencia de enfermedad vascular periférica, la presencia de una lesión preulcerativa, la presencia de una úlcera en la planta del pie, una úlcera en el arco plantar, presencia de osteomielitis, o una escala de depresión geriátrica mayor de 10, proteína C reactiva mayor de 15, hemoglobina glicosilada mayor de 7.5 o pérdida de sensibilidad protectiva, ¿no? Entonces, ya hay una serie de factores que están asociados. Pero en nuestro medio creo que no hemos abordado un factor que es el acceso a los establecimientos de salud, el autocuidado. No hemos evaluado, por ejemplo, cómo está viviendo el paciente, si tiene ayuda o no, si es que el paciente va a un centro entrenado, porque muchas veces el paciente tiene una úlcera y no accede a un adecuado cuidado del paciente. Entonces, hay muchas estrategias para la prevención de recaídas de la úlcera. Una estrategia muy importante que está planteándose en el mundo es la formación de unidades de pie diabético integradas. También es educación, el autocuidado del pie, la educación del paciente, el uso del calzado terapéutico y, por último, las cirugías del pie. Entonces, para la educación del paciente, tengo que enseñarle al paciente a que se autoexamine el pie todos los días. Entonces, el paciente no se va a poder chequear, no se va a poder evaluar adecuadamente si es que el paciente no está educado de que tiene que chequear la planta todos los días. Una vez que eso ocurra, si el paciente percibe la necesidad de ir a un establecimiento de salud, el paciente va a ir a una unidad de pie diabético, y el pie diabético tiene que descartar si hay infección, si hay pérdida de la sensibilidad, cómo está el estado vascular y si hay deformidad de la piel. Esas 4 cosas tienen que evaluar: infección, pérdida de sensibilidad, el estado vascular y cómo están las deformidades, y categorizar la úlcera, ¿no? Si es que el primer nivel de tensión identifica la lesión y es un Wagner 1, Wagner 2, puede resolverlo en su establecimiento. Si es que el establecimiento encuentra un Wagner 3 severo, una úlcera severa, un Wagner 4, un Wagner 5, ese paciente requiere un manejo multidisciplinario y debería pasarlo a un hospital que maneje este tipo de pacientes, que tenga una unidad especializada en diabetes. Entonces, sí es posible salvar un pie diabético, pero para eso necesitamos educar al paciente en la autoinspección del pie, que sea diario. El paciente se vea la planta del pie con sus ojos o con un espejo, que se corte las uñas, que tenga medias adecuadas, que su calzado sea adecuado, la punta ancha, forma alta, sin tacos, que no pase de 2.5 centímetros. Que nosotros tenemos que tener como personal de salud, que tengan, por ejemplo, monofilamento, que este monofilamento no esté muy usado, ¿no? Que tenga por lo menos un recambio cada 3 meses. Tengo que tener mi diapasón para evaluar la sensibilidad a la vibración. Tengo que presionar en estos 3 puntos, en el primero, tercero, quinto
cabeza metatarsiano, en el torso el primer dedo, y el diapasón tengo que colocarlo en una prominencia ósea en el primer dedo. Tengo que tener exámenes del pie, tengo que evaluar el pie, tengo que decirle al paciente que se suba a la camilla y que me muestre sus pies. Y más de una oportunidad se van a hallar con la sorpresa que el paciente tiene una úlcera. Tengo que hacer evaluaciones en algunos centros, hay evaluaciones con biotensiómetro, pero en el OAI se tiene biotensiómetro. Se puede evaluar también la percepción con aparatos que evalúan la temperatura, que sea frío 3 grados, caliente 30 grados, ¿no? Tengo que evaluar el reflejo aquiliano, tengo que ver la temperatura del pie, pues si está fría, significa que hay enfermedad vascular periférica, evaluar si hay pulsos adecuados, el pulso pédeo, el tibial posterior, tengo que evaluar si hay claudicación intermitente. También podría evaluar la presión en el brazo y la presión en el tobillo. Y de acuerdo a eso, me sale el índice tobillo-brazo. Si está en 0,7 a 0,9, es una insuficiencia arterial leve. Si está entre 0,4 y 0,7, es insuficiencia arterial periférica moderada. Si está 0,4 menos, es insuficiencia arterial periférica severa. Si está más de 1,3, es una calcificación de la arteria. Las insuficiencias arteriales periféricas también van a predecir el riesgo de una amputación. Si uno tiene una enfermedad vascular periférica severa, su chance de amputación es 53%. Si es moderada, 11%. Si es una enfermedad vascular leve, 5%. La otra pregunta que tengo que hacerme en mi paciente que voy a chequear es, ¿la úlcera tiene úlcera? ¿Esta úlcera qué es? ¿Es neuropática, sensitiva, motora, autonómica? Entonces, si voy a evaluar a mi paciente, tengo que ver si hay deformidades. Esta principal deformidad es dedo en garra. Dedo en garra. Acá hay un juanete, fíjense la deformidad. Acá hay juanete. Acá hay dedo superpuesto. Fíjense, este y este son dedos superpuestos. Entonces, lo que tengo que buscar son dedo en garra, dedo superpuesto y juanete. Entonces, acá puedo ver que hay juanete. Acá también tengo que ver si hay una amputación previa. Acá veo una amputación previa. Y puedo ver también el arco plantar. Fíjense acá cómo el arco plantar ya se ha perdido y todos los huesos que estaban en la curva plantar han caído. Eso se llama un pie de charco. Hay varias escalas que tenemos que usar para el manejo de la neuropatía diabética. La más importante es la escala, la más frecuente, la más popular es la escala de Wagner, ¿no? Recuerden que Wagner 1 es una úlcera superficial, Wagner 2 es una úlcera profunda con exposición de tendones o cápsula. Grado 3 es ya una úlcera profunda que llega al hueso, absceso. Grado 4 es una gangrena superficial o de un dedo. Y Wagner 5 es cuando tiene medio pie o más. Otras escalas, combinando la escala de Wagner, puede ser la escala de Texas. Puede tener la escala 1, 2, 3. Acá se evalúa la profundidad. Fíjense, A es lesiones preulcerosas. 1 es lesión superficial. 2, lesión que penetra cápsula tendón, como el Wagner 2. Y la escala 3 es una que llega hasta el hueso. Y B, entonces puedo tener 1A, es una herida superficial sin infección, sin isquemia. 3A sería una herida profunda, pero sin infección, sin isquemia. El grado de B es cuando hay infección. El grado C es cuando hay isquemia. Y grado D es cuando se junta la infección y la isquemia. Por ejemplo, tengo un 2B, significa una herida que llega hasta el tendón, pero que está infectada. O un 3C es una herida que llega hasta hueso, pero que está isquémica. Puedo tener un 2D, es una herida que llega a cápsula, pero que está isquémica y está infectada. Las de mayor complejidad serían las D, las isquémicas infectadas. Después está la isquémica y después está la infectada. Si ustedes tienen una herida isquémica o isquémica infectada, es mejor que lo trasladen a otro establecimiento. Otra categoría importante es la escala IPSA, de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas. Vayamos de lo más grave. El grado 4 es cuando el paciente tiene toxicidad, o sea, el paciente tiene sepsis, o sea, el paciente presenta fiebre, escalofríos, vómito, confusión, inestabilidad metabólica, shock, hay leucocitosis,
más de 12.000, hay leucocitos menos de 4.000, presión arterial, hipotensión, frecuencia cardíaca elevada, frecuencia respiratoria más de 24. Entonces, si tengo dos de estos factores, ya esa es una úlcera. O sea, 4 es una infección grave. Una infección moderada es cuando la úlcera tiene más de 2 centímetros, pero puede tener lesión al cerebro subcutáneo o puede tener abscesos o osteomielitis, pero no hay una infección sistémica, ¿no? Esa sería la moderada, cuando ya hay absceso. Una lesión leve, cuando, digamos, hay signos localizados de inflamación, por ejemplo, hay edema, eritema, y la lesión es menor de 2 centímetros. Y un grado 1 es cuando no hay infección. También podemos hablar de la escala PEIS, pero la escala PEIS también tiene que evaluar si es que hay enfermedad arterial periférica, si hay piel intacta, ver la profundidad, si hay infección, y de acuerdo a ello también tenemos una clasificación. Por ejemplo, un grado 1 no hay enfermedad arterial periférica, la piel intacta, la profundidad está, la piel intacta, la infección no hay, la sensibilidad está conservada y el score sería 0. En cambio, la, el grado 2 es enfermedad arterial periférica, la extensión de la lesión es menos de 1 centímetro, la profundidad es superficial, la infección es superficial y la sensación es nula y acá el score es 1. Así podemos subir al score 2 y al score 3. En el score 3 ya hay enfermedad arterial periférica, puede ser una extensión más de 3 centímetros, compromete el hueso, hay sepsis y el score acá es 3. La otra escala importante es la escala Sanhelian. La escala Sanhelian evalúa localización, le da un puntaje de acuerdo a cómo esté. Por ejemplo, si solo afecta falanges, es 1 punto. Si afecta a metatarsos, 2 puntos. Si afecta a la región tarsal, son 3 puntos. Se evalúa la región topográfica, si es el dorso o planta, si es lateral o medio, o si tiene 2 o más heridas. De acuerdo a ello te da 1, 2 o 3 puntos. La zona afectada, si es 1, 2 o 3, igual te da puntaje diferente. Acá podemos ver también si hay isquemia o no. Si no hay es 0, si hay leve, moderada, severo te da 3 puntos. Si hay infección moderada, eritema más de 2 centímetros te da 2 puntos. Sepsis te da 3 puntos. Si hay edema o no. Si hay edema bilateral, es 3 puntos. Si la sensibilidad no está alterada, es 0 puntos. Si está la sensibilidad protectora vibratoria disminuida, es 1 punto. Si hay una pérdida de la sensibilidad protectora vibratoria, es 2 puntos. Si hay una neuropatía de Charcot, es 3 puntos. La profundidad también tiene que ver. El área también tiene que ver. Acá el escala Sanhelian pone otros valores de 10 centímetros cuadrados o valores por encima de 40 centímetros cuadrados. Es para heridas severas, ¿no? Y también evalúa la fase de la cicatrización. Si está en una etapa inflamatoria, abscedada, conservación purulenta, es una fase inflamatoria. Otra es si está en estado de granulación. Es una herida roja, suave, ¿no? Que empieza a cicatrizar. Otra es la epitelizada, que ya está cicatrizando. Entonces, sumamos los puntajes y si tiene menos de 10 es una úlcera leve. Entre 11 y 20 es una úlcera moderada y si tiene 21 o más es una úlcera severa. El puntaje es muy indicador del pronóstico. Si tiene más de 20 puntos es grave y tiene un alto chance de amputación. Un chance intermedio es una úlcera moderada entre 11 y 20. Esta escala te permite predecir pronósticos. Eso ya lo vimos, ya lo vimos. Y finalmente tenemos que decir, esta es una úlcera leve, moderada o severa. Entonces, si tenemos una úlcera, acá tenemos eritema, más de 2 centímetros, llega al músculo, tendón, entonces es una úlcera moderada, ¿no? La severidad es moderada. Acá la úlcera llega, no hay signos sistémicos. En cambio, si es que la lesión es superficial, no, es menos de 2 centímetros, con flogosis, es una úlcera leve. Cuando hay signos flogósticos localizados con compromiso de hueso o tendón, es una úlcera moderada. Pero recuerden que no hay signos sistémicos. Cuando hay signos sistémicos,
como por ejemplo, temperatura mayor de 38 grados, frecuencia cardíaca mayor de 90, frecuencia respiratoria mayor de 20, leucocitos mayor de 12.000 o menor de 4.000 o abastonados más del 10%, si tengo dos de ellos, es una lesión grave con respuesta inflamatoria sistémica. Tengo que pasar a mi paciente a un centro que tenga mayor capacidad resolutiva. Hemos visto ya la relación entre la enfermedad vascular periférica con la amputación. Si es severo, tiene hasta 1.8 veces más riesgo de amputación, moderada tiene 1. ¿Y qué tenemos que hacer con un pie, con una úlcera? Estoy en mi centro de salud y viene este tipo de pacientes. Viene por primera vez y lo que tengo que hacer es sacar cultivos de las heridas. Si es una herida superficial, pues hago un hisopado. Si es una herida profunda, tengo que sacar de lo más profundo, de repente si es que hay hueso, sacar un trozo de hueso y cultivarlo, ¿no? Tengo que hacer una radiografía de pie, puesto que tengo que encontrar estas lesiones en sacalocado que me van a indicar que el paciente tiene osteomielitis. Y para ver el riesgo de osteomielitis tengo que ver cómo están las úlceras grandes, extensas, profundas, son úlceras que recubren las prominencias óseas, úlceras que tienen una cicatrización larga, tardía, el hueso está expuesto, las infecciones son recurrentes en estos tejidos blandos y hay destrucción ósea en la radiografía. Entonces, una úlcera superficial, una úlcera Wagner 1, Wagner 2, una úlcera leve, moderada, yo la puedo manejar en el primer nivel de tensión, puedo manejarla con una básica de diabetes. Y para ello necesito un médico, una enfermera, un nutricionista, una educadora. ¿Necesito material para implementar mi unidad? Claro que sí. Voy a requerir pinzas, voy a requerir suero fisiológico, gases estériles, bisturí, ¿no? Entonces, no es cosa del otro mundo, eso yo lo puedo conseguir fácil. Una unidad especializada en pie diabético maneja úlceras ya más amplias, más grandes, más complicadas, con muchas comorbilidades. Entonces, el manejo multidisciplinario de una unidad de pie diabético está involucrada con diferentes especialidades: endocrinólogo, cirujano vascular, traumatólogo, educador, podólogo. Manejamos descargas, manejamos presión negativa y hospitalización. En lo que se refiere a zapatos de descarga, hay diferentes zapatos de descarga en nuestro medio. Lo malo es que son caros, son zapatos con pega-pega, otros son con descarga en la parte anterior o también hay con descarga en la parte posterior. Ok. ¿Cómo son las unidades de pie diabético y cómo es que estas tienen características adecuadas para funcionar? Lo que se ha visto es que hay una colaboración entre la unidad de pie diabético y un centro de referencia. Por ejemplo, un hospital de la jurisdicción de Loaiza tiene contacto con la unidad de pie diabético de Loaiza y dice: tengo tal paciente, manda la foto de la herida y coordina y dice: voy a referir a mi paciente, ¿no? Entonces, lo refieren al paciente y se le da tratamiento. Otro factor es que hay un coordinador que lidera el grupo, otro es el intercambio de experiencias entre el centro primario con el tercer nivel de atención. Y eso es fácil porque nosotros cada viernes, cuando digamos estoy en la unidad de diabético, profesionales de primer nivel de Huacho, de Arequipa, de Cobas, de la DIRIS Norte principalmente, o del curso de educadores en diabetes, vienen a la unidad a ver cómo es. Vienen muchas enfermeras, coordinan con la licenciada que es jefa del programa de diabetes y, y, y pueden ver que se puede hacer educación, se puede dar tratamiento a los pacientes para educar en el automonitoreo, el uso de insulina, pueden ver cómo los médicos jóvenes, los residentes, los alumnos internos están evaluando tu diabético. Entonces, ven la experiencia y pueden aplicar eso en su establecimiento.
hay una colaboración con otros departamentos del hospital, hay un equipo multidisciplinario en las unidades y hay reuniones periódicas a nivel regional, nacional o internacional. Las unidades de diabetes pueden hacer intervenciones terapéuticas, pueden ser prevención secundaria con diagnóstico temprano, pronta intervención, reducción de la gravedad o la limitación del daño que tiene esa úlcera, ¿no? También las unidades de pie diabético tienen que manejar el tratamiento antibiótico de las úlceras leves. Acá se usarán antibióticos orales de 1 a 4 semanas, considerar gérmenes Coccus aerobios, gram positivos, por ejemplo, Staphylococcus aureus resistente a meticilina, que es más o menos un 50%. Cuando las úlceras son moderadas, el paciente puede ser ambulatorio o a veces puede ser hospitalizado. El tratamiento puede ser oral. Se debe considerar gérmenes Coccus gram positivos aerobios, los resistentes a meticilina o anaerobios. Y el tratamiento es desbridar la lesión, tratar el hueso infectado y si es que la herida es profunda y no tiene buen pronóstico, se puede hacer una amputación menor de 1 o 2 dedos. Cuando las úlceras son moderadas y el paciente está con compromiso y el paciente no está con buena evolución, lo podría hospitalizar. O sea, en el primer nivel de tensión, los centros maternos tienen hospitalización, lo puedo hospitalizar 2 a 4 semanas, le puedo dar una cobertura más amplia, le puedo dar, por ejemplo, ceftriaxona, le puedo dar de repente otros medicamentos de más complejidad, mayor cobertura. Y recuerden que el pie diabético está asociado a múltiples gérmenes, ¿no? Los gran negativos está E. coli, Pseudomonas, Proteus, Enterobacter, Klebsiella. De los gran positivos está Staphylococcus aureus, Enterococcus fecalis, Staphylococcus coagulans negativos. Y muchos de los pacientes a veces tienen resistencia a muchos gérmenes, ¿no? Digamos, en este estudio que se publicó en el 2017, cerca del 5% tenían resistencia a vancomicina, meropenem, y teníamos resistencias tan altas para eritromicina, cloranfenicol, cefalexina, cotrimoxazol, amoxicilabulina, diclofenac. Entonces, medicamentos sencillos como moxicilina, ampicilina sulbactam, cefalexina, tienen hasta una resistencia bacteriana cerca del 80%. También en el manejo del pie diabético tenemos que ver qué barreras, tenemos que cambiar actitudes, conceptos erróneos sobre el uso de hierbas. La imagen que les mostré, cuando le ponen emplastos, cuando el paciente tiene neuropatía, es una práctica errónea que tenemos que descartar. Muchos mitos de que la neuropatía se cura con hierbas, etcétera, ¿no? Hay mucha preocupación por la toma continua de medicamentos, porque los pacientes se sienten desganados para realizar ejercicios, piensan mucho sobre los efectos secundarios de la medicación, tienen mucho miedo para medirse la glucosa. Y en relación a hierbas, a sangre grado, no se debe usar. ¿Listo? Hay barreras sociales, por ejemplo, el soporte social. Los pacientes que viven solos, ya solamente por vivir solos, tienen mal pronóstico. Y la pobreza, a pesar de que el paciente puede tener CIS, pero vive lejos, entonces tiene que tomar taxi, ida y vuelta, y tiene que acompañarlo a alguien. Entonces, el hecho que una persona joven lo acompañe deja de trabajar o estudiar, y la movilidad, si vienen sillas de ruedas, la mitad de los taxis que pasan por tu lado no paran porque no llevan sillas de ruedas. Si llevan sillas de ruedas, te hacen una recarga en la tarifa del 20%. Entonces es complicado manejar, cubrir, a pesar que el paciente tenga CIS. A veces tiene CIS, pero necesita medicamentos. No hay ese antibiótico en el establecimiento, entonces tengo que referirlo. Si lo voy a referir, no hay cita para la referencia, o la referencia me la dan para la próxima semana, me la dan a la próxima semana y la cita es de acá a un mes, y mi pie diabético no puede esperar un mes, no puede esperar una semana, es más, no puede esperar un día. Entonces, hay muchas barreras, ¿no? Los conocimientos, habilidades inadecuadas que tienen los pacientes para
monitoreo, sus comorbilidades, por ejemplo, tiene retinopatía y no ve, es muy complicado manejar un pie diabético así. Si tiene más de 65 años, si no tiene adecuados ingresos, si tiene acceso inadecuado a una alimentación saludable, si tiene un pie diabético, uno de los puntos claves para el manejo del pie diabético es el control metabólico. Si no hace una buena dieta, no tiene buen control, el paciente va a hacer hiperglicemia, eso no va a cicatrizar. También tengo que hacer recomendaciones alimenticias adecuadas, ¿no? A veces hay equipos que le dicen no coma pan, no coma arroz, no coma fideo, no coma papa, no coma minestra. No, entonces el paciente dice, ya ¿qué voy a comer? Entonces, tengo que enseñarle que puedo comer algunos alimentos como papa, camote, yuca, frijol, trigo, choclo, fideo, pero la cuarta parte del plato. Nosotros tengo que enseñarle cómo educar a mi paciente. A veces hay horarios, en las unidades de diabetes especializadas, los horarios son bien complejos. En el OAISA, por ejemplo, la cita se da una vez al mes y en 3 horas ya no hay cita para... Si tú no llegaste ese día y alcanzaste en las 3 horas tu cola, ya no hay citas hasta el próximo mes. Entonces, es complicado a veces tener los horarios tan topados. Hay barreras personales, los pacientes no perciben por la neuropatía. A mí no me pasa nada, yo puedo caminar por encima de las brasas del carbón encendido y yo no siento, de verdad lo hacen, pero no es que tenga superpoderes, sino porque ya no siente. La sensibilidad de protección la han perdido. El paciente tiene que saber que la sensibilidad de protección la ha perdido. Por eso tiene que chequear, por ejemplo, sus zapatos todos los días, ¿no? Barreras económicas en el traslado, el tiempo de espera, el tener un acompañante y ese acompañante tiene que también perder o invertir en su tiempo de trabajo, los establecimientos, las huelgas, los tiempos de espera. A veces hay huelga de médicos, a veces hay huelga de enfermeras, a veces hay huelgas de personal de salud, a veces hay huelgas del personal que maneja el sistema del SIS. Ya con eso te bloquearon todo, no pueden tener acceso a nada. Pues, o de repente, lo que pasa actualmente, ¿no? Un huaico, no pueden venir a su curación, a sus controles, etcétera, ¿no? Entonces, es importante que tengamos en nuestra mente que el manejo del pie diabético es complejo, es multidisciplinario y que tiene que ser evaluado en nuestro medio. Por ejemplo, ¿cómo son las coberturas de salud en Canadá? Fíjense, en Canadá, en un año, el 80% tiene pruebas de hemoglobina glicosilada, el 74% tiene pruebas de proteinuria, el 66% tiene pruebas de examen de ojo, examen de fondo de ojo, 51% de examen de pie y el 32% tiene 4 de los chequeos completos. Entonces, esa es la realidad en Canadá. ¿Cómo es la realidad en Perú? Fíjense. En Perú, el azul es el primer nivel de tensión. 80% tiene en el último año una glucosa. 25% tiene hemoglobina glicosilada en el último año. LDL cerca del 30%. Evaluación de creatinina, microalbuminuria, solo 30%. Evaluación de pie, solo 10%. Evaluación de fondo de ojo, menos del 5%. Esa es la cruda realidad de nuestro país. Consulta externa que sea cubierta por el SIS, 75% en el primer nivel. Medicamentos. Va a la consulta y le dan sus medicamentos. Por decir, tiene un pie diabético, tiene una infección moderada, y entonces el médico dice, necesita ceftriaxona, 2 gramos cada 24. Muy bien, hace la receta, va a farmacia, y mi farmacia le dice, no hay medicamento, se ha agotado. Solamente con antidiabéticos orales, cerca del 40% tiene antidiabéticos orales, teniendo SIS. O sea, muchos dicen, ya, nos entrenamos, hacemos cursos, capacitamos, pero ¿de qué ganamos eso si es que el centro no tiene metformina, no tiene glibenclamida, no tiene insulina, no tiene ceftriaxona, amoxicilina clavulánica, etc.? Tenemos que trabajar con los coordinadores de PPR, con los coordinadores de las DIRIS, para que los establecimientos de primer nivel tengan un abastecimiento adecuado de medicamentos y de exámenes de laboratorio. Igual, ¿no? Exámenes de laboratorio, 40%, solamente automonitoreo o evaluación de tiras reactivas cerca del 12%.
y además está decir que el número de especialistas es muy bajo. Hay regiones como Pasco y Madre de Dios que tienen menos de 10 especialistas en endocrinología. Es muy complejo el manejo de la diabetes. ¿Cómo voy a manejar, por ejemplo, un pie diabético en Tumbes si no tengo especialista ya, solamente tengo uno? ¿Cómo voy a manejarlo en Tewa, en Pasco, que tiene un número bajo de especialistas? Es bien complicado. Por eso la descentralización de los especialistas también es parte de la atención integral del paciente. Eh, ¿Cómo estamos en metas? Este es el total, este es primer nivel de tensión. Solamente me voy a centrar en el primer nivel de tensión. Control de glucosa entre 80 a 130, 40%. Más de 180, 33%. Dijimos que solo el 25% de los pacientes tenían hemoglobina glicosilada. De estos pacientes con hemoglobina glicosilada, el 40% tenía glicosilada menos de 7, más de 8.5%, 37%. LDL menor de 100, 35%, más de 130, 37%. Tasa de filtración glomerular menor de 60, en el primer nivel encontramos 21%. Es alto. En el primer nivel de tensión es alto. Recuerden que la diabetes es una enfermedad que provoca enfermedad coronaria, enfermedad arterial periférica, complicaciones microvasculares como enfermedad renal, retinopatía, neuropatía y principalmente pie diabético. Tenemos que tener siempre en nuestra mente. Si tengo un paciente con diabetes, tengo que evaluar enfermedad arterial periférica, tengo que evaluar pulsos, tengo que chequear su creatinina, su microalbuminuria, chequeo fondo de ojo, monofilamento, diapasón y evaluación de pulsos. ¿Listo? Y tengo que empezar a detectar pies. Tengo que decirle, señor, saque el zapato, saque la media, suba la camilla y empezar a chequear. Y tengo que entrenarme. ¿Qué Wagner es? Por ejemplo, esta úlcera que está en la planta del pie, que tiene callo, que tiene un fondo rojo, ¿qué úlcera es? ¿Es úlcera isquémica o es una úlcera neuropática? Contéstenme por el chat. ¿Qué úlcera es? A ver, ¿quién contesta? ¿Esta úlcera es isquémica o neuropática? Fíjense esta úlcera también, está en la planta, tiene callo también. Y fíjense este pie. Este pie está todo flaquito, morado, neuropática. Muy bien, Miriam. Es neuropática. Muy bien, Ernesto León. Es una úlcera neuropática porque tiene callo, tiene úlcera, tiene un fondo rojo, sanguinolento y está en zona de presión. Muy bien, chicos. Les felicito. En cambio, una úlcera isquémica es esta, ¿no? Un pie flaquito, morado, pulso ausente. La úlcera neuropática tiene un pulso fuerte, late, te empuja tu dedo, ¿no? Entonces, muy bien, chicos. ¿Qué Wagner sería? Este que veo acá. Es una lesión superficial, probablemente esté afectando tejido celular subcutáneo. ¿Qué lesión sería? ¿Un Wagner 1, un Wagner 2, un Wagner 3? ¿Qué dice? Escríbame en el chat. Wagner 1, 2, 3. Es un Wagner 1, ¿no? Es una herida superficial. Un pequeño, probablemente va a llegar al celular subcutáneo. Esta que está a la izquierda está chiquita, pero si uno mete la pinza, puede llegar hasta 4 o 5 centímetros, incluso puede llegar a hueso. Entonces, depende cómo esté la evaluación en ese caso, ¿no? Puede ser un Wagner 2, un Wagner 3. Entonces, la pregunta sería, con las actividades que podemos hacer, con la formación de una unidad de pie diabético, ¿es posible que podamos prevenir el pie diabético en el primer nivel de tensión? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí se puede o no se puede? Muy bien, como están mencionando sus compañeros, sí se puede. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Formar equipos multidisciplinarios, unidades de diabetes en el primer nivel de atención, pero tenemos que conformarlos con médicos, enfermeras, nutricionistas, psicólogos, técnicos de enfermería que quieran formar la unidad. Una vez que esté conformada, pues tengo que planificar ciertas actividades, ¿no? Despistajes de diabetes, control de pacientes en debut, pacientes continuadores, evaluación de pie diabético, controles dentales con el odontólogo, control nutricional,
educación al paciente, talleres de ejercicio, caminatas, en aquellos que no tengan pie diabético, talleres de alimentación saludable, y necesito un material, ¿no? Fichas de evaluación de pie diabético, necesito un consultorio que me presten 1 o 2 veces por semana, que tenga camilla, tengo que tener mi monofilamento, mi martillo de reflejos, mi diapasón, un coche de curación, pinzas estériles, tijera, bisturí, archivadores, ¿no? Esta es la unidad de diabetes de Chacra Colorada, pues que formaron una unidad ya eso, ya más de 5 años. Esta es la unidad de diabetes de RIMAC. Está el doctor Vargas, que tiene su club de diabetes, que se mantienen haciendo actividades hasta ahora. Estas son las unidades de diabetes de Piura. Este es el María Goretti. Este es el Centro de Salud San José, en Piura. Y estas son las actividades que hacen ellos. Hacen actividades de educación, hacen evaluación de pie diabético. Este es el Sullana, en Bellavista. Fíjense cómo los hacen, tienen el Centro de Salud Bellavista, con el licenciado Mauricio, sus pacientes, ¿no? Tienen su club de diabetes, hacen campañas de evaluación de despistaje de diabetes, talleres educativos. Igual, la licenciada Roxana en Sullana también, es una enfermera tan capacitada que incluso llega a curar lesiones de pie diabético Wagner 1, Wagner 2, Wagner 3, está muy bien entrenada. Ella ha tenido ocasión de realizar un curso de educación en diabetes, también ha rotado con nosotros en Loaiza. Le hemos ido a visitar a raíz de un proyecto que te manejamos, que es el proyecto Cuídate, y su centro es primer nivel de atención, no tiene muchos recursos, está en la mitad del desierto, pero vean lo excelente que maneja, que educa a sus pacientes. Y en pandemia, ¿cómo hacemos? Estas son algunas muestras de lo que ha estado trabajando el primer nivel de atención en pandemia. Fíjense, este es un paciente que estamos evaluando la neuropatía. Fíjense acá, tiene alteración similar complementar. Fíjense acá, tiene dedo en garra. Acá tiene un poco de dedo superpuesto, igual, dedo en garra, ¿no? Piel seca, tiene onicomicosis, ¿no? Entonces, ese pie, solamente con verlo, ya tiene una úlcera. En el primer nivel de tensión, lo que también hacemos es evaluación. Entonces, acá, por ejemplo, la doctora que está en el establecimiento acá en la Divis Norte le va a hacer la evaluación del monofilamento. Y fíjense que para la evaluación del monofilamento no se necesita más de 1 minuto. Entonces, está evaluando los puntos de presión en el primero, tercero, quinto metatarsiano, en el dorso primer dedo. Está preguntando si siente o no siente. Y la paciente, mirando al techo, dice si siento o no siento. Y la paciente, por ejemplo, lo presiona, la paciente no detecta el dolor. Entonces, tiene una neuropatía con resultado de la percepción del monofilamento anormal. El otro punto que tienen que tener ustedes en cuenta es la evaluación con el diapasón. Evalúan y le preguntan al paciente si siente o no siente. Acá el paciente, por ejemplo, percibe que está vibrando. Esta es una respuesta correcta. Entonces la percepción al diapasón es normal. El otro punto que tiene que evaluar el médico o la enfermera es el pulso. Entonces está evaluando el pulso pedio, está presente, y también evalúa en el otro lado. Después de ello, lo que va a hacer es una evaluación del tibial posterior que está detrás del maleolo interno. Evalúa deformidades, evalúa monofilamento, evalúa diapasón y evalúa pulso pedio y tibial posterior. ¿Listo? Una vez que tenemos esa evaluación, lo siguiente que tengo que enseñar a mi paciente es cómo se va a curar. El otro pie. El mensaje es que tiene que cruzar los pies, tiene que mirarse la planta, tiene que chequearse ambos pies, tiene que ver si hay alguna úlcera, tiene que ver si es que hay con su mano pasar, si es que hay alguna herida o no. Eso tienes que chequear. Otro punto importante es que tiene que chequear su zapato, tiene que ver si hay algo dentro.
porque a veces queda un arroz, una piedra, un clip, lo que sea, y le va a dañar su pie. Tenemos que evaluar también cómo está el calzado. Otras actividades que hemos hecho en pandemia, caminatas por el Día Mundial de la Diabetes, esta es de la Liris Lima Norte, esta es la caminata por el Día Mundial de la Diabetes con Marifer en la avenida Arequipa, las campañas de salud integral, esta es la campaña en Condevilla, esta es la evaluación de los médicos en pandemia incluso, en plena pandemia, evaluaciones de diabetes, de hemoglobina glicosilada, y este fue un caso que vimos en Condevilla. Así vino la paciente, así la atendimos en la campaña de Condevilla, tenía una lesión que abarcaba hasta hueso, todo esto lo debridamos, todito lo limpiamos, y el médico de Condevilla lo curaba a diario, y una vez a la semana lo llevaba a la unidad de diabetes de Loaiza, yo lo curaba. Después de 6 semanas, fíjense cómo quedó la herida. Parece otra herida, ¿no? Pero es la misma. Y actualmente, después de 4 semanas más, la herida cicatrizó completamente. Entonces, con, con el personal de Condevilla curamos al paciente y el resultado ha sido muy bueno. O sea, y ahora ellos hacen tamizaje de pie diabético y hacen curaciones de pacientes con pie diabético. Este es otro paciente con úlceras que también lo atendimos e igual lo curamos, ¿no? Otras actividades por la diabetes, como los platos de alimentación saludable, y recalcar las habilidades que debe tener el equipo, ¿no? Debe tener habilidades para reconocer retinopatía, nefropatía, enfermedad cerebrovascular, enfermedad cardiovascular, neuropatía, enfermedad vascular periférica, pie diabético. Recuerden que la neuropatía da dolor periférico en guante y en calcetín, pues bilateral, distal, usualmente nocturno. Pero no, hay que buscar sensación de quemazón, dolor, si hay úlcera previa, si hay edema, hay que evaluar la temperatura del pie. Si es que no tengo monofilamento diapasón, denle un copy, tómenle foto a esta imagen. Se llama el DN4. Pueden buscarlo también en internet, escala de evaluación de neuropatía DN4, y pregunto si hay sensación de quemazón, de sensación de frío o descarga eléctrica. Si tengo alguna de estas respuestas, se marca con un sí. También se marca si tiene hormigueo, sensación de alfiler, entumecimiento, picazón. Si tiene alguna de estos, se marca así. Si tiene hipoestesia, al tacto o a los pinchazos con una aguja, puedo evaluar eso. O también puedo evaluar si siente o no la percepción con el algodón, y si marco sí, cuento cuántos sí tiene. Si tiene 4 sís, el paciente tiene una sensibilidad del 80% de que tiene una neuropatía. Recuerden también que debo buscar dedos en garra, dedos superpuestos, dedos en garra porque hay mucha presión en la punta y en el dorso del dedo. Recuerden que tengo que evaluar pulso pedio y tibial posterior. Recuerden que tengo que educar a mi paciente, como lo hemos visto en el video. Tengo que enseñarles que se echen crema arriba, abajo de la planta, que se vean la planta del pie, que vean cómo se cura una úlcera. Para curar una úlcera es importante que no debo usar. No debo usar alcohol, no yodo, no oxigenada. He visto pacientes que usan árnica, usan emplastos, usan hierbas. Eso no se debe usar. ¿Qué debo usar? Agua tibia o suero fisiológico o jabón líquido o gas estéril, guante estéril y esparadrapo. No necesito más. Si voy a usar alguna crema con antibióticos que tenga el CIS, mupirocina es una buena opción. Si quiero ser más complejo, puedo usar multimicin, Prontosan, etc. ¿No? Entonces, las unidades de diabetes, ¿qué tienen que hacer con el pie diabético? Tengo que identificar pacientes en riesgo de úlcera, identificar pacientes que tengan úlceras, darles tratamiento adecuado, y si es que la úlcera es compleja o grave, tengo que derivarles oportunamente y tengo que coordinar con un equipo multidisciplinar. Necesito una estrecha colaboración, coordinador, intercambiar experiencias. Puedo tener en mi equipo médicos de familia, podólogos, enfermeras, etcétera, ¿no? Y finalmente terminamos con los mensajes para el paciente. Que se chequee los pies, que se lave los pies, que se seque los pies entre los dedos, que se eche crema, que se corte las uñas, que use zapatos, que revise los zapatos, que el zapato sea punta ancha, horma alta, que nunca ande descalzo, que no acerque su pie a fuentes de calor como bolsas de agua caliente, emplastos, piedras, ladrillos calientes, que el zapato sea ancho, que le permita el movimiento de los dedos, que tenga un kit para el aseo, el jabón, toalla,
crema humectante, curita, que se automonitoree el pie, y cortar las uñas, zapato ancho, horma alta, no usar zapato en punta, usar medias claras, porque si hay sangrado lo identifico rápido. Y bueno, esta es una publicación que se hizo en la Fundación Mundial de la Diabetes de una unidad en Piura, de cómo esta unidad de primer nivel de atención podía tratar y evaluar pacientes con úlcera. La señora tenía una úlcera también y este doctor en Piura la trató y le sanó su pie. Muy bien, creo que hemos navegado por el mundo del pie diabético y, y lo que queremos es tener pies felices, pies sanos, pies contentos, que puedan ser evaluados, que puedan tener una mejor esperanza de vida en nuestro medio. Mis conclusiones son, el pie diabético es una complicación frecuente, es lo más frecuente que vas a tener en el hospital, seas médico, seas residente, seas interno, vas a encontrarte con un pie diabético. Cuando hagas tu guardia, uno o dos pacientes que te vengan a la guardia van a ser pie diabético. Tienes que saber atenderlos, evaluarlos, categorizar el grado de lesión y manejarlos. No le tengan miedo al pie, o sea, se va a dar cuenta que si tratan, va a salvar muchos piecitos y va a salvarle la calidad de vida de los pacientes. Muchas gracias por su atención. Les agradezco mucho. Si es que tuvieran alguna pregunta, voy a ir leyéndolas. Ya tengo unas preguntas del chat. Acá dice, una vez que tengo el tratamiento antibiótico, ¿cuánto tiempo debe evaluar la efectividad de la intervención? Depende de la herida. Si tú tienes una herida moderada, o sea que afecta la cápsula, el tendón, y está con secreción purulenta, esa lesión necesita antibiótico endovenoso, ceftriaxona, idealmente. Si no tienes ceftriaxona en tu centro, sería amoxicilina clavulánico con clindamicina o levofloxacina o ciprofloxacina con clindamicina. Ahora, ¿cuánto tiempo debes esperar? 4 o 5 días. Si sigue purulento, derívalo. Si no tienes más antibióticos, derívalo. Pero lo más importante en el pie diabético es curar, 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 curar. Muchos pacientes que van a nuestro centro, muchos pacientes, van a un hospital por un pie diabético. En el seguro, en Fuerzas Armadas, y lo que pasa es que están en la emergencia 2, 3 días y no los curan. No los curan. Entonces, el problema es grave. O sea, todo pie diabético tiene que ser manejado como que fuera un infarto. A un infarto tú no lo dejas, ya, vamos a sacarle esas enzimas y lo evalúen 6 horas. No, tú un infarto lo ves, le haces su electrocardiograma, en 1 hora le haces CPK total MB y al toque tú le estás indicando su aspirina, su atorvastatina, le estás chequeando cómo está el dolor, etcétera, ¿no? O sea, tú no esperas 3 días para que se recupere. Tú al toque actúas. Igual es en el pie diabético, ¿no? Es igual en un ACV. Tú no esperas a ver que se estabilice el paciente. Igual el pie diabético es una emergencia. El día que entendamos que el pie diabético es una emergencia, vamos a salvar más pies. Porque hemos visto que en las emergencias puede pasar 3, 4 días y ese pie de lo que entró ha empeorado. Y se dedican, digamos, por la gran carga de trabajo que hay también, ¿no? Se ponen a evaluar. Se ponen a evaluar la severidad de la lesión, a controlar la glucosa, de repente el paciente por el pie diabético ha hecho una cetoacidosis diabética. Entonces, también hay que tratar de comprender, ¿no? Pero recuerden que el pie diabético se debe manejar con tratamiento antibiótico, tratamiento metabólico y tratamiento quirúrgico. Tengo que curarlo. No necesito el traumatólogo, a veces sí necesito un traumatólogo para que haga la intervención quirúrgica, ¿no? Necesito sala de operaciones. Pero el 90% de los pie diabéticos que están en la emergencia necesitan un tópico de curación y abrir esa herida, sacar el absceso, sacar la pus y limpiar y curar, curar, curar.
Quiero pedirles un favor, les estoy pasando un enlace por el chat. Estamos haciendo una evaluación de la respuesta, de la capacidad de respuesta, de la capacidad de respuesta que tienen los establecimientos ante la diabetes. Entonces, por favor, les voy a agradecer que entren, terminada la charla, entren a este link, ya les he pasado. Entren al link, por favor, y me mandan sus resultados. Listo, no sé si hay otra pregunta, otro comentario. Acá hay una pregunta que dice, ¿cómo curar el diabetes? Mire, como les decía, solo necesita gasa, cloruro de sodio, una pinza mosquito, un bisturí y esparadrapo. Y abra la herida, si es una herida neuropática, abra la herida, saque la pus y límpielo todos los 2 días. Si es que no está entrenado aún en el manejo epidiabético, pues mire, yo le voy a pasar mi número al chat. Contacten conmigo por WhatsApp y pida una rotación de un día en la unidad epidiabético de Loaiza. Con gusto, siempre aceptamos a dos profesionales por viernes. Son bienvenidos. Y los que deseen formar su unidad, busquen gente, médico, enfermera, júntense y empiecen a trabajar. Listo. Si no tienen algún otro comentario, pues gracias. Hay muchos buenos comentarios. La charla ha sido muy buena. Muchas gracias. Dice que muchas gracias por compartir sus conocimientos. Gracias. Desde el Centro de Salud Ermitaño, la Universidad Científica del Sur, la Universidad San Marcos, hay alumnos también. Y sí. Muy bien, creo que hemos completado los objetivos de la presentación. Muchas gracias por su presencia. Yo sé que esta charla va a estar colgada en el YouTube del Ministerio de Salud. Probablemente les van a dar así como le han dado, deben entrar al YouTube de Telesalud y ahí va a estar seguramente esta conferencia. Muchas gracias. Por favor, no les reitero, por favor, mi pedido de que entren al enlace de la evaluación de la capacidad de respuesta de los establecimientos al pie diabético y les agradezco su presencia. Muy amables. Gracias.